Hola chicos, buenos días. Hoy día en el curso de Geografía vamos a ver el tema de tratados internacionales, ¿no? Vamos a ver los acuerdos, chicos. En sí estos tratados internacionales son acuerdos que se dan de un país con otro país, ¿no? En este tema o en este curso vamos a centrarnos en los tratados que se dio Perú con otros países. Y el día de hoy vamos a ver tres tratados internacionales que se dio aquí en el Perú, ¿no? Con Brasil, con Bolivia y con Colombia. Y estos tres tratados internacionales que vamos a ver tiene que ver bastante con los acuerdos que se llevó a cabo con cada país, con el representante de cada país, en este caso su presidente. ¿Para qué? Para poder, definir los límites de territorio, ¿no? Y así como se ha ido formando, los límites del Perú. Porque ya sabemos que antiguamente teníamos, más territorio, pero conforme fue pasando los años, hemos perdido un poco de ese territorio, ¿no? En nuestro país, mediante guerras o, aparte, de guerras, conflictos que había, también mediante estos tratados, ¿no? Que eran acuerdos que llegaban, a cada representante de cada país, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consistió estos acuerdos, ¿no? Estos tratados. El primer tratado que vamos a ver es el Tratado Internacional de Perú con Brasil, que fue llamado Velarde-Río Branco, ¿no? ¿Y cuándo fue firmado? Fue firmado el 8 de septiembre de 1909 y los representantes en el Perú fue Hernán Velarde y de Brasil José María da Silva, ¿no? ¿Y cuáles fueron aquí los departamentos limítrofes? O un poco el conflicto que hubo por el territorio, por el espacio geográfico de estos dos países fue exactamente en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, ¿no? Donde había, esta disputa o estos conflictos por, el dominio de territorio, ¿no? Que estaba, a límites o, pegado a lo que es el país de Brasil. Entonces, miren, los accidentes geográficos, ya sabemos que accidentes geográficos son espacios o espacios que uno puede encontrar en un territorio, ¿no? En este caso los accidentes geográficos son el espacio que había, el conflicto que había por obtener estos accidentes geográficos, estos espacios eran exactamente los ríos Yaraví, Breu, Santa Rosa, Alto Purús y Yaca, ¿no? Y había un poco este conflicto con Brasil por el dominio, de estos ríos, no solo de territorio, no que ese río, que pertenezca al Perú, no, que yo quiero que ese río pertenezca a Brasil, y como está en los límites de Perú y Brasil, están pegados, entonces por eso había esa pelea, ¿no? Ese conflicto. Pero no solo en este tratado se trató de pelea por límites, ¿no? Sino fue un tratado, aparte de límites, también fue un tratado de comercio y navegación entre Brasil y Perú, ¿no? Entonces, en este tratado no solo iban a acordar que tal río me pertenece o tal río no me pertenece, sino también la libre comercialización, o sea, la libre venta de productos, o llevar un producto a otro, a los límites de Brasil y poder vender, y aparte la navegación de los ríos, ¿no? O sea, como los ríos, miren, había conflicto por el dominio de estos ríos, ¿no? Que ya se acuerda que Brasil se queda con el río Yaraví, Perú, con el Breu Santa Rosa, pero no importa si cada uno se quede con diferentes ríos, sino que también el tratado era de navegación y comercio, que no importa si el río, se quedó Brasil, pero también Perú va a poder navegar y poder vender sus productos gracias a esa navegación de los ríos, ¿no? En eso se trata este acuerdo, ¿no? Llegar, en palabras y no desatar, un conflicto armado, ¿no? Una guerra. ¿Ya? Ese es el Tratado de Brasil. Ahora vamos a ver el Tratado de Bolivia, ¿no? Que fue llamado el Tratado Polo Bustamante, ¿no? ¿Y cuándo fue firmado? El 17 de septiembre de 1909, ¿no? Como estamos viendo por aquí. Arriba también podemos ver el mapita, ¿no? De los límites que había un poco, el conflicto, ¿no? Por los territorios. Aquí está Perú, aquí está Brasil y los ríos que podríamos ver por ahí, ¿no? Acre, el Amazonas, todo eso es lo que había
digamos, el conflicto, ¿no? Entonces, en este tratado de Bolivia, de vuelta, digamos, vamos a ver, digamos, el conflicto que había, pero esta vez con los límites con Bolivia, ya no Brasil, ¿no? Otros límites. Entonces, este tratado se le llamó Foro Bustamante. Fue firmado el 17 de septiembre de 1909. ¿Quiénes fueron los representantes? En Perú fue el doctor Solón Polo y el doctor Bustamante, es el representante de Bolivia, ¿no? ¿Y cuáles eran los departamentos limítrofes, o sea, donde había este conflicto? ¿En qué departamentos? Era Madre de Dios, Puno y Tacna. ¿Y exactamente por qué espacio geográfico? Por los ríos Suches, el Desaguadero y el lago Titicaca. Este era, digamos, el conflicto por el dominio de estos espacios geográficos, estos accidentes geográficos, ¿no? Que Bolivia también quería de repente más parte del lago Titicaca, o todo el lago Titicaca, o digamos el río Desaguadero, el río Suche, ¿no? Estos conflictos, ¿no? Entonces, en este tratado que se firmó el 17 de septiembre, ¿en qué consistía? Que fue un tratado de rectificación de fronteras, ¿no? ¿Por qué rectificación de fronteras? Porque hasta ese entonces todavía no se tenía exactamente o oficialmente delimitado hasta dónde era el límite de Perú o hasta dónde era el límite de Bolivia, ¿no? Entonces, en este acuerdo se oficializa, o digamos, se rectifica también, ¿no? Se rectifica y se oficializa exactamente hasta dónde llega Perú y de dónde comienza Bolivia. Todavía no había, digamos, delimitaciones o no se había definido bien hasta dónde era el límite, ¿no? Entonces aquí ya se da la definición completa, se da la rectificación y se oficializa mediante este acuerdo, este tratado, los límites de Perú con Bolivia, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es el tratado con Colombia, ¿no? Perú con Colombia. Y este tratado, igual, ya habíamos dicho que estos tres tratados son por los límites fronterizos, ¿no? Por querer, digamos, dominar más espacio geográfico, ¿no? Más territorio. Entonces, en este tratado de Colombia fue llamado Salomón Lozada, ¿no? Ya estamos viendo que mayormente los nombres son de acuerdo a los representantes, ¿no? Miren, de acuerdo a los representantes, miren, el primer tratado de Brasil fue Velarde y Río Branco. Velarde por el representante de Perú y Río Branco por el representante de Brasil. Igual, ¿no? Miren, el otro tratado fue Bustamante, igual, por los nombres de cada representante de cada país, ¿no? Y en caso de Colombia, Salomón, porque el representante de Perú fue Alberto Salomón, y Lozano, porque el representante de Colombia fue el Pablo de Lozano. ¿Y por qué exactamente, en qué departamento se llevó este conflicto? Fue exactamente en Loreto. ¿Y por qué espacios geográficos o por qué accidentes geográficos había, digamos, este conflicto, esta lucha por el río Putumayo y el río Guayco, ¿no? Estos eran, digamos, los espacios que había conflicto y que querían dominar tanto Perú como Colombia, ¿no? Y entonces en este tratado se da, digamos, fin a un enfrentamiento territorial. Ya había un enfrentamiento, había un conflicto, pero no de unos pequeños años, un pequeño tiempo, ¿no? De casi un siglo, chicos, ¿no? Miren, casi un siglo de enfrentamiento entre Colombia y Perú por estos espacios geográficos, ¿no? Por estos accidentes geográficos, por este límite, por este territorio, ¿no? Y miren, casi un siglo de enfrentamiento, pero en este acuerdo ya se llega, digamos, a un acuerdo también se podría decir como de paz, ¿no? Que ya se van los conflictos, ya quedan determinados los límites de Perú y los límites de Colombia, ¿no? Para que ya no haya más conflictos, para que no se desate digamos, una guerra, ¿no? Ya hemos visto que el Perú tuvo varias guerras, ¿no? Y a consecuencia de eso, las muertes, todo eso, entonces para evitar todo eso, mejor conversaban, llegaban a un acuerdo y se daban estos tratados internacionales, ¿no? Y entonces ese sería el tema de hoy, ¿no, chicos? Lo que son tratados internacionales, y vamos a seguir viendo más tratados internacionales, pero se está dividiendo en varias clases para poder ver un poco más a detalle cada tratado, porque es un poco extenso estos temas. Chicos, entonces eso sería, digamos, estos acuerdos internacionales, estos tratados internacionales
para ir viendo cómo a lo largo de los años el espacio, el territorio, los límites de Perú fue cambiando, ¿no? Porque ya sabemos que el Perú, como es ahorita, no era antiguamente, teníamos más espacio. Y en estos tratados internacionales vamos a ir explicando, digamos, los territorios poco a poco, cómo se perdió, ¿no? Por ejemplo, en el tratado, digamos, Tratado de Brasil, no fue tanto, digamos, la pérdida de territorio, ¿no? Sino más digamos, para delimitar más lo que son donde termina Perú, donde empieza Brasil, ¿no? Y más por el comercio y navegación que haya entre los dos países, ¿no? Un libre comercio. Ven, en Bolivia de vuelta, ¿qué se perdió en Bolivia? Acá de vuelta se había perdido, ya sabemos lo que es, digamos, el lago Titicaca, que se dividió, ¿no? No fue tanto la pérdida aquí. En estos dos primeros acuerdos, digamos que fue conveniente, digamos, tanto para nuestro país como para Bolivia y Brasil. En el que, digamos, sí se perdió, o digamos, o no fue tan conveniente para Perú, fue en el Tratado de Salomón Lozano. Y aquí en Colombia, de vuelta, sí se perdió alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y entonces aquí sí se ve un poco bastante, ¿no? Que nos recorta bastante nuestro territorio, Colombia, con este acuerdo, ¿no? Pero se llega a este acuerdo por la intención de evitar un conflicto armado. Ya chicos, entonces eso sería el tema de hoy y su tareita, ¿no? ¿Qué acuerdos se dieron en el Tratado de Lara de Río Bravo? Miren, es todo lo que he explicado, así que no es muy complicado, chicos, ¿ya? Entonces eso sería todo, chicos, hasta otro video, cuídense bastante y lávense las manitas.